Buenas tardes a todos. Gracias, Diana. Buenas tardes, Didier. Gracias por aceptar esta entrevista sobre un tema que curiosamente mucha gente piensa que no tiene mayor trascendencia, que es cuestión de meterse al SUA y que rápidamente sale la aplicación y la determinación de los riesgos de trabajo sin considerar todo lo que eso conlleva y todo lo que adicionalmente esta charla va a versar exclusivamente sobre los temas de seguridad social, pero independientemente de los temas de seguridad social, hay una serie de aspectos en materia laboral que pueden incluso quebrar a una empresa cuando no se tienen dados de alta de manera adecuada a los trabajadores. Buenas tardes, amigo. ¿Dónde estás? Aquí en Tijuana, un gusto de saludarte, igualmente encantado de poder compartir en este medio contigo. Pues, lo siento, una charla entre amigos. Agradezco a Diana, creo que fue quien nos presentó, igual la presentación, y encantado de poder compartir estos momentos, una plática aquí contigo. Gracias, hermano. Vamos a empezar por lo primero, lo más sencillo. ¿Qué son los riesgos de trabajo? Mira, pues, ¿quieres que veamos la definición o quieres que veamos aspectos prácticos? Como Pero tú quieras, hermano. realmente creo que es necesario atender la definición, ¿no? Para ir explicando un poco. Los riesgos de trabajo tienen dos ramas. Por un lado, pues están los accidentes de trabajo, que son más comunes y coloquiales. Aquellos, y entiéndase por accidente de trabajo, dice la ley, toda lesión orgánica, perturbación funcional, inmediata o posterior, ya sea en ejercicio o con motivo del trabajo. Incluso le agrega ahí después donde dice también lesión orgánica o la muerte. Y hasta ahí se termina por ese lado. Más adelante igual te precisa que incluso los accidentes que se dan dentro del destino de la casa del trabajador o del domicilio del trabajador hacia la empresa, viceversa, o hacia la guardería de manera directa, pues también se consideran riesgos de trabajo. Eso es lo que establecía normalmente o lo que establece la ley del Seguro Social. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo a partir de 2018 agrega una pequeña connotación. Antes eran, pues, como dicen, una calca, la Ley del Seguro Social de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, o una copia tal cual, ¿no? Sin embargo, a raíz de 2018, igual, pues retoma todo el mismo antecedente, que es todo estado patológico derivado de una acción continua que tenga su origen, o derivado de una acción continua que tenga su origen o motivo en el trabajo. Entonces, pero ahora le agrega, bueno, ya estaba el tema de lo de la muerte, pero también le agrega o la desaparición forzada que sufra en caso de temas que están relacionados con un acto delincuencial. El tema de desaparición forzada es el nombre que le agrega ahí, ¿no? Okay. Entonces, en esa parte se marca esa diferencia, por así decirlo. La Ley Federal del Trabajo busca extender esa parte y proteger a aquellos trabajadores que desaparecen por actos delincuenciales, ¿no? Eso Pero es. en ejercicio del trabajo o con motivo del trabajo. Que en ejercicio con motivo del trabajo, eso no se pierde, pero que, por ejemplo, no sé, hay casos, ahorita en Sonora, ese día, pues ya ves que estuvimos la semana pasada por allá, y nos decían, oye, desaparecieron unos mineros, ¿no? Y pues ahorita ya salió que a esos mineros, pues los secuestraron, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, a lo que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Eso como tal es un accidente de trabajo, dice la Ley Federal del Trabajo, pero de acuerdo a la Ley del Seguro Social todavía no está contemplado esa situación y tiene su porqué de esa desaparición. Ese día comentabas igual dentro de la teoría y lo que es un tema de teoría y otra cosa es la práctica.
y ahí es donde se va a enfrentar esa situación. ¿Por qué? Bueno, ahorita nada más te voy hablando de todo esto, va sobre el tema de accidentes de trabajo, falta lo de enfermedad de trabajo, pero voy a enfocar en esta parte que existe diferencia y entramos en la parte de hecho, te dice, por otra parte, esta ley para emitir la declaratoria de desaparición, declaratoria de desaparición de personas que han sido pues, desaparecidas por un acto delincuencial. Te dice, oye, esa ley para emitir esa declaratoria te dice, las personas que hayan desaparecido por un acto delincuencial que tenga su origen o motivo en el trabajo, se consideran que están en un estado de permiso sin goce de sueldo. Ok, entonces diríamos, no está incapacitado, sino está en un tema de permiso. Y tiene su motivo de por qué lo protege esa ley que dice que no está incapacitado, sino está en un tema de permiso, porque, bueno, para que vaya y solicite la incapacidad, aunque lo puede hacer, por ejemplo, algún familiar del trabajador una vez que haya dicho que está en esa incapacidad, pero técnicamente no va a poder acreditar si tiene una lesión orgánica o perturbación funcional o si ya se dio la muerte, porque la ley dice que su estatus jurídico es en estado de permiso sin goce de sueldo. Entonces, una cosa es, lo tilda de esa forma, pero en el momento queda en una coma, hasta que en su caso aparezca y se aparezca vivo, ok, entonces ahí ya se configura el tema de los derechos, el tema de lo que va a tener ya se pudiera presentar en su caso el ST2 de la alta médica y hacer valer esos derechos correspondientes. O en su caso, si no aparece, después de 6 años, ese es el problema, después de 6 años se pudiera decir, oye, se acredita, se presume la muerte, porque pues ya lo buscamos, no apareció, entonces se presume la muerte y ahí caería en la definición de lo que decía la Ley Federal del Trabajo o la muerte. Entonces ya se constata ese hecho, se va a obtener un acta de presunción de muerte y consecuentemente pues ya se podrá llenar ese trámite y concluir ese requisito, considerando que los riesgos de trabajo para efectos de determinación en la prima de riesgo únicamente son aquellos terminados, quedaría como un riesgo de trabajo pero que no está terminado y que pudiera llegar así hasta por un lapso de 6 años o más, siempre y cuando cuenten con esa declaratoria de desaparición, ¿sí? Que la haya tramitado esa declaratoria de desaparición. Hasta ahí queda lo de accidente de trabajo. Ahora, si me voy a la parte de enfermedad, ¿te acuerdas que te decía que riesgos de trabajo tenía 2 ramas? Si me voy a la otra parte, nos vamos a las enfermedades de trabajo y ahí más o menos la ley dice que enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de una acción continua que tenga su origen o motivo en el trabajo, y lo amplía un poco, dice, o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Eso sería, por un lado, un accidente de trabajo, incluso incluyendo los casos de este tema de personas desaparecidas, o el tema de enfermedad de trabajo. Ojo, no es lo mismo, y vale la pena hacer el énfasis, no es lo mismo persona desaparecida que persona no localizada. Persona desaparecida es aquella que tiene tinte de violencia, ¿sí? Y no localizada, pues es aquella que pues, mejor no dejó rastro, nada más, y sin considerar también que no se queden, hoy esta persona desapareció, lo fue tomado por el crimen, estaba en su casa, oye, ya ese tema ya es un caso de que va a ser considerado riesgo de trabajo, no, sí sería un tema de desaparición, sí le entraría la protección que le brinda la Ley Federal del Trabajo,
Sin embargo, ese caso no sería un riesgo de trabajo porque no fue ni en ejercicio ni con motivo del trabajo. La detonante es que se dé en ejercicio o con motivo del trabajo. En ese sentido, Didier, perdón, si una persona le da un infarto, está en una línea de producción y le da un infarto y cae sobre la línea de producción y se lo carga Cross y ya fallece. Ok. Pregunta, ¿sería un riesgo de trabajo a la luz de las definiciones que nos acabas de dar? Por ejemplo, si lo vamos a considerar en materia de enfermedad de trabajo, sí, yo lo que diría, porque lo que le dio fue un infarto, ¿no? Entonces, ahí habría que identificar la causa-efecto, ¿sí? Eso voy. Si hay una causa directamente relacionada, por ejemplo, voy al caso, a lo mejor, no, bueno, era una persona que traía sobrepeso, un asunto así de ya, alta presión, ya sabes. Hipertensión, triglicéridos, colesterol, diabetes, ok, pues ahí es evidente que el origen o motivo no fue el trabajo, fue otros aspectos, ¿no? Sin embargo, si Perdón, por la definición que nos dabas, aunque esté en el lugar de trabajo, aunque esté en tiempo de trabajo, en la jornada laboral. Perdón, a ver si me escuchas. Ahí mejor, sí. La misma ley te define y te dice, oye, no importa el lugar, ¿sí? Lo que importa es que esté en ejercicio con motivo del trabajo. Esa es la esencia, lo que no debemos de perder de vista. Consecuentemente, esta persona falleció, traía todas estas condiciones. El tema es, en el caso de enfermedad de trabajo es un poco más complicado, pero si tú ya previste que las causas no fue el trabajo, eso no tiene por qué ser una enfermedad de trabajo. Me remito a lo mejor un tema de un hecho profesional que me tocó analizar. Por ejemplo, una persona, fíjate aquí, estamos hablando de un tema de un tema de una enfermedad. En una ocasión recuerdo que hubo una persona que le daba ataques epilépticos, ¿sí? Y cae sobre pues una banda y tenía el cabello largo en el tema de una maquila y eso pues te va jalando, iba jalando y después resulta que entre que cae en la banda con el cabello se enreda y pues no es porque la banda fuera peligrosa, sino que los compañeros dijeron, oye, pues le dio un ataque epiléptico, de por sí era medio asombroso pues ver que a una persona le están dando ataques epilépticos y ahora que caiga sobre la banda y que lo quieran bajar pero que no se pueda y que se le enrede el cabello, pues ¿cómo le haces para sacarlo, no? Entonces, para no hacer el colmo, por la misma vuelta que le iba dando la banda, lo desnuca. Entonces, pues imagínate esa situación. Entonces dicen, oye, ¿qué fue eso? Pues empezaba en un accidente, una enfermedad, de trabajo o fue un tema general. Pero entonces cuando lo ves dices, oye, ¿cuál fue la condición? La condición fue que le dio un ataque epiléptico. El motivo no es el trabajo no te aventaba sobre la banda, pues, ¿sí? Entonces, esa es la situación que hay que tener en cuenta. Al respecto, por ejemplo, podrán encontrar muchas resoluciones en materia de la Prodecon, ha pronunciado muchos, ha abundado mucho al estudio al respecto. No porque se dé dentro del centro de trabajo, que ese es otro tema, no es lo mismo lugar de trabajo que centro de trabajo, no porque se dé dentro del centro de trabajo quiere decir que estaba en el lugar de trabajo, es uno, y lo otro es que haya estado en ejercicio o con motivo del trabajo, ¿no? Buen punto, porque efectivamente una cosa es el lugar de trabajo donde tú vas a realizar tus actividades, el centro de trabajo que incluye pues los estacionamientos y las áreas y etcétera, y y otros espacios que pudieran haber. Muy bien. Oye, ¿y qué consecuencias tienen qué implicaciones tienen los riesgos de trabajo en las empresas, tanto para los patrones como para los trabajadores?
Pues para las empresas en particular, bueno, en el caso ahí habrían dos rumbos porque pudiéramos decir hay implicaciones para los patrones, para los trabajadores y para el seguro social. Por Correcto. ejemplo, para las empresas pudiéramos decir que hay desde un impacto económico, ¿sí? Hasta un impacto moral, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, aquí en Tijuana pasó algunos casos de una empresa donde se suscitaron de manera recurrente algunos accidentes muy aparatosos que llegaron a llamar la atención. Entonces, eso en una empresa de renombre, pues puede afectar hasta la reputación de la empresa, ¿no? Por eso te decía, puede ser hasta temas de daños, como tipo morales, ¿no? O del tema de la marca que pudiera tener, ¿no? Hasta, pues, obviamente el económico, porque eso cuenta para su siniestralidad, y su siniestralidad le va a elevar el pago de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo, además, pues del impacto que tiene en su personal, seguramente si era una persona clave, pues, o algún líder de algún sector, pues seguramente también va a impactar en la productividad de la empresa, ¿no? Y el clima laboral seguramente, ¿no? Muy bien. El clima laboral también. Y en la otra parte, por lo que corresponde al trabajador, pues digo, pues va a tener implicaciones, por supuesto, desde lo que es el tema de salud, ¿sí? O la afectación que pueda sufrir en su humanidad, hasta pues un tema también económico, ¿no? Pues oye, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a subsistir? ¿Va a quedar protegido? ¿Qué tanto le determinaron de incapacidad, sea esta permanente, parcial o temporal? Entonces, todas esas implicaciones puede llegar a tener en estos casos, además, por ejemplo, de las que tiene el Seguro Social, que se ve obligado a dar ciertos servicios, en este caso, ¿no? Ya sean prestaciones de carácter económico, en especie, o temas también que pueden ser como prótesis, ortopedia y todo ese tipo, ¿no? Prestaciones médico-quirúrgico hospitalarias y farmacéuticas, ¿no? Correcto. Ese y para el IMSS. Ese es en primer sentido, quirúrgicas, farmacéuticas y hospitalarias, ese es uno de la parte de especie, pero también está la de prótesis y ortopedia, que eso no lo trae la enfermedad general, y además las prestaciones en dinero que conlleva, que pueden ir desde incapacidades temporales, las comunes que conocemos, las permanentes, parciales o totales, o la de función incluso pudiera ser. Y las prestaciones que estos pueden llevar tanto para la persona o para sus beneficiarios. Perfecto. ¿Y al Seguro Social, cuáles serían esas implicaciones, hermano? Pues para el Seguro Social va a tener una demanda de un servicio, seguramente lo van a llevar a urgencias, es un área que de por sí está un poco saturada, va a tener esa situación y va a tener que prestar esos servicios que son derecho del trabajador, los va a tener que prestar el Seguro Social. Después, por medio de una prima, los va a cobrar a lo que es el patrón. Si es que están dados de alta, y si no, tendrán que fincar algún capital constitutivo. Capital constitutivo para hacerse llegar de esos recursos. Y pues ahí en el caso de capital constitutivo ya nada más no es las prestaciones, sino también ya viene el costo del personal, más una multa por incumplimiento. Muy bien. Oye, ¿y quiénes están obligados a pues prevenir los riesgos de trabajo y por qué? Ok, mira, pues en primera instancia son los patrones. Mira, dentro de la evolución histórica que ha llevado el seguro de riesgos de trabajo, pues me puedo remitir aquí a hablar, a filosofar incluso un poco. Cuando inició el seguro, por ejemplo, los riesgos de trabajo, el patrón era responsable de resarcirle al trabajador los daños que sufría, pero no había un tema de carácter preventivo. Así surgieron los riesgos los riesgos de trabajo. No era un seguro como tal. Sin embargo, después, en una segunda etapa, llega donde dice, oye, pues, no nada más tenemos que, pagarle los accidentes, sino ya que, ¿cómo podemos hacer
para que no me afecte nada más a la empresa, y sobre todo las pequeñas empresas tenían que cumplir con todas estas obligaciones que se establecen en la Ley Federal del Trabajo. Y pues una de las funciones fue, bueno, vamos agrupándonos y entre todos los patrones le vamos a hacer frente al riesgo que tenga Juanito, por así decirlo, refiriéndome como patrón, que iba a tener Juanito, iba a tener su trabajador, ¿no? Entonces, como patrón, a Juanito le toca pagar el riesgo que sufrió su trabajador. Entonces, todos los patrones vamos organizando y así es como nace el Seguro Social. Pero luego, en nuestra Constitución, en su momento, era de las constituciones más avanzadas y dijo, vamos a ser responsables a los patrones, no nada más de los riesgos que se presenten, sino también como un tema de responsabilidad, tienen la obligación de proteger a las personas que trabajan ahí en sus empresas, y ahí viene también el tema de la obligación de la prevención de los riesgos de trabajo. Dándole sentido a tu respuesta, ahí en la Constitución viene la obligación, desde ahí parte de que son los patrones los que están obligados a prevenir los riesgos de trabajo, ¿sí? Oye, amigo, ok. Ahorita estaba dándole vuelta a este asunto, ahorita que comentas esto de la responsabilidad directa, sí, y me viene a la cabeza, sí, bien decías tú al inicio, esta es sí, una charla entre amigos sobre temas técnicos. ¿Qué pasa cuando tú tienes un REPSE y la persona que tiene al trabajador directa, que esté bien, mal o regular el REPSE, pero ya se tiene, ya te diste de alta y tú ya estás como REPSE? Y resulta que el REPSE sufre el trabajador un riesgo de trabajo, no lo tenían dado de alta o lo tenían registrado con un salario base de cotización subvaluado, y entonces finca un capital constitutivo el instituto. En tu opinión, ¿habría ahí responsabilidad solidaria, sí, tanto laboral como de seguridad social, para la persona contratante del REPSE por el incumplimiento del prestador de servicio o de obra especializada? por supuesto. De hecho, hay un cambio, por así decirlo, muy técnico de lo que antes estaba cuando era el tema de la subcontratación de personal, ahorita el tema de subcontratación de servicios especializados. En primera instancia te decía, oye, es responsable sustituto cuando estaba el tema de la subcontratación de personal, pero ahorita ya ese término desapareció y ahorita te hacen solidariamente responsable. Si algo le pasa a ese trabajador que no se le esté cumpliendo sus derechos, claro, por protocolo debería de haber en primera instancia un tema de decir, oye, ¿quién es el patrón? Pero si esta persona no responde, en el caso de un servidor, ya me pasó esa situación, y aquí en Tijuana, pues, no cantamos malas rancheras, pero un tema de un guardia, lo mataron en la parte nocturna, en un antro. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Resulta que las personas que tenían eso era de un servicio especializado por medio de un REPS, pues esa persona nunca se apareció. Sin embargo, el cadáver o el cuerpo, ¿dónde quedó? ¿En qué local quedó? En el local. Entonces, en primera instancia también, o sea, vas tú para adentro y se fincaría en ese proceso, pues es laboral y se va por medio de la parte donde dice, oye, él trabajaba para, no quiero decir el nombre, ¿verdad? X. Para este lugar, ¿sí? Entonces, oye, que pues no, pues ahí quedó, y todos decían, oye, el accidente que ocurrió en tal lugar, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un tema de responsabilidad solidaria en materia laboral, seguidamente pues en la parte de seguridad social. Es un tema que no se puede evitar, se puede atenuar riesgos dependiendo a quién contratas, y ahí es donde viene el filtro que debes de tener para contratar a esos prestadores de servicios especializados. Cuidado, amigo, no es nada más de quién paga, el que paga manda, porque luego así dicen, ante la duda, mejor date de alta en el REPSE. Vean las implicaciones que tiene estar haciendo así las cosas a veces sobre las rodillas. Gracias, Didier. Oye, ¿quién debe llevar el control de los riesgos del trabajo? ¿El IMSS o el patrón?
Ahí es un buen punto, ¿no? El que está obligado a llevar el control de la siniestralidad laboral es el patrón. Así lo establece la ley. Dice en términos de lo que establezca el reglamento, si mal no recuerdo, es por ahí el 34 del reglamento, donde te dice que debe de llevar ese control de la siniestralidad desde que inicia hasta que terminan y todo lo que se haya dado de por medio, ¿no? Es decir, si hubieron recaídas, todo ese tema, es la obligación el patrón. El Seguro Social solamente te manda una propuesta y ahí es muy claro cuando te manda la propuesta, te dice, oye, esto no genera ni derechos ni obligación. Igual, no sé, a lo mejor el público que me escucha, no sé si sea exclusivamente contadores o no, pero los La que... gran mayoría son contadores, pero hay algunos abogados y administradores, gente que se dedica a administrar la nómina. Ok, pero normalmente se hacía una conciliación, ¿no? En materia de bancos y los archivos que uno llevaba, ¿no? Ahorita ya pues casi cuadra, ¿no? Pero anteriormente pues era muy común que dijeras, oye, aquí tengo estos cheques en tránsito, ¿sí? Eran cheques que ya habían sido expedidos, pero que el cliente no los había cobrado, ¿no? Entonces, no había ido al banco a ser válido, ya había pasado a recogerlo y nosotros en nuestra contabilidad pues ya lo teníamos registrado, ya era pues un abono a la cuenta de bancos, que los abonos representan una salida de dinero, entonces, y allá, pero no lo había cobrado todavía, entonces en banco todavía aparecía ese saldo, ¿no? ¿A qué le tenías que hacer caso? Pues obviamente al saldo que tenías tú en libros, no al que tenía en bancos, porque a lo mejor todavía no se había presentado, pero si esos en un día se presentaban y dices, es que en bancos me aparece tanto, por eso le puedo mandar. A ese fenómeno le conocíamos como el sobregiro de la cuenta bancaria, que echábamos de esa situación. Consecuentemente aquí, ¿quién tiene que declarar? Pues lo tiene que declarar el patrón. Es como que el INEGI te viniera a decir cuántos hijos tienes, ¿no? Entonces, pues tú le tienes que decir al INEGI cuántos hijos tienes, no es al revés, ¿no? Pero a veces no está tan fácil porque no te avisa el trabajador o sus beneficiarios y tampoco el IMSS. Y es complicado cuando tú no tienes esos controles, ¿no? Sí y no, te voy a decir, ya ahorita, hoy en día ya es muy complicado que no puedas tener esos controles. Si tú tienes acceso al escritorio virtual, el escritorio virtual semanalmente te va dando las incapacidades de esos trabajadores, ¿no? Y si tú estás viendo que hay incapacidades de riesgos de trabajo y la personita no está llegando, pues ya de entrada, ya sabes tú qué es lo que hay ahí, ¿no? No me refiero a la relación de casos terminados que te da. Te manda las incapacidades de todos los trabajadores. Bueno, ahí están. El chiste es que las entres a ver. Y pues yo les digo, pues es una herramienta pues muy importante. Siempre se buscó decir, oye, quiero tener acceso al tema de las incapacidades. Y nos decía en alguna reunión el personal del Seguro Social en su momento, ya esto ya tendrá tal vez unos 5 años, nos decía, tanto que dieron lata y ahora ni lo usan porque no tiene, o sea, no, como que ellos van viendo qué trámites tienen como mayor demanda, ¿no? Y dicen, tanto que lo reclamaron y ahora que lo tienen, pues ni lo usan. Yo los invito, háganlo, te sirve no nada más para temas de riesgos de trabajo, sino te sirve incluso hasta para calcular tu nómina, para pagar tus cuotas del Seguro Social, que las pagues correctamente y que descuente las incidencias. Obviamente ahí te viene el puro código, te dice si es riesgo de trabajo, si es enfermedad, maternidad, esa parte. Tú serás el encargado de con esos datos ya presentarle un escrito a la unidad de medicina familiar del trabajador y decirle, oye, Seguro Social, aquí este trabajador, Didier García, tiene un accidente, trabaja conmigo, pues a ver, dime cuál es el estatus que tiene, si presentó algún accidente de trabajo, ya te van a decir, sí, mira, lo que pasa es que está aquí, no ha venido ningún familiar a lo mejor por él, pero bueno, ya ahorita que ya apareciste, pues ya te notificamos y todo, ¿no? Entonces, ese es el asunto ahí. Oye, amigo, ¿y a qué te refieres con riesgos de trabajo terminados? ¿Terminados cuándo? ¿En qué periodo? Okay. ¿Y cuántos días consideras? Ok. Mira, para efectos de la determinación de la prima de riesgo te dice 2 elementos. Se incluyen los riesgos de trabajo profesionales
Y cuando se refiere a la parte de profesionales, pues nosotros le hemos dado ese término para decir aquellos que tienen que ver en ejercicio con motivo del trabajo. Para abreviar esos dos conceptos, decimos profesionales, ¿no? Ujú. Pero tiene que tener un ST2, así lo define el reglamento. Dentro de los conceptos dice, voy a entender por accidente de trabajo terminado, con ese apellido de terminado, aquellos que tengan un ST2, es decir, un alta médica. Eso es lo que quiere decir el ST2. Entonces, cuando ya hay un alta médica, quiere decir que ese caso ya terminó. Ya se cerró. Así es. Y si ya se cerró, consecuentemente ya está listo para ser declarado, por así decirlo, como siniestralidad. Y tuvieron que haber terminado dentro del 1 de enero y el 31 de diciembre, en este caso que se va a declarar en este febrero, sería de 2025. Pueden haber casos que hayan iniciado antes, pero en su caso tuvieron que haber terminado dentro de ese lapso que te está dando ahí para declarar. Exacto, entonces mientras no tengas inicia todo con el ST7, que es el probable riesgo de trabajo, y acaba con el ST2. Si no tienes ST2, no hay que considerarlo para efectos de la siniestralidad en el trabajo. Muy bien. En el caso que sea accidente, en el caso que sea enfermedad, inicia con ST9 y termina con ST2. Pudieran presentarse algunos casos de recaída también, pero ahí tendría que haber un ST8 para volver a retomar un caso que ya estaba cerrado, dejar la pausa, volverlo a abrir y que posteriormente se emita otro ST2. Gracias, hermano. Oye, ¿y si hay un riesgo en litigio y lo consideras o no lo consideras para la determinación de la prima? Y, por ejemplo, en este caso, ya el IMSS dice, este sí fue un riesgo de trabajo. El caso que platicabas tú, por ejemplo, tú consideras que no. ¿Qué harías? ¿Qué es lo sano? ¿Qué aconsejas? Porque vamos a terminar preguntándonos, oye, ¿puedo hacer una complementaria? Pero antes de llegar a eso, ¿qué me sugieres de inicio? ¿Lo considero o no lo considero? Primero, antes me voy a ir un poco y digo yo, vale la pena que observemos los casos que nos vamos a ir a litigio. Es que ese caso tenga un impacto de carácter económico o tal vez pudiera decir de carácter moral, como los que decíamos, oye, pues quiero ver si realmente fue trabajo. Y es bueno, no me impacta económicamente, pero para mí moralmente sí es muy importante combatirlo. Alguno de esos dos aspectos debes de tener en cuenta. Si ya decidiste llevarlo a litigio, es porque tú sabes que ese caso no es derivado o que no es no fue con ejercicio con motivo del trabajo. En caso de que ya estés en ese supuesto, que ya estás plenamente cierto de esa situación, en ese concepto, pues no deberías de agregarlo a la determinación de la prima de riesgo, porque el hecho de agregarlo, ¿sí?, da una aceptación expresa y eso en el juicio te va a trasladar la carga de la prueba para poderlo echar abajo. Hay un consentimiento ahí. Exacto, o sea, va a ser más complicado, pues porque ahora es decir, quítamelo. Oye, pues te van a decir, pues ya lo incluiste, prueba que no era. Entonces ahora el que tiene que hacer el peritaje, todo ese tema, pues vas a ser tú y demostrar que no es así y que pues el perito sea certificado por la Secretaría del Trabajo, no cualquier perito te lo puede hacer, o en su caso que la misma Secretaría del Trabajo te lo haya determinado. Por lo tanto, yo en ese caso, pues determinaría no incluirlo. Ojo, no incluirlo me va a dar una determinación de una prima de riesgo que no es la que va a determinar el instituto. Tienes que estar preparado para el proceso que sigue porque te van a llegar diferencias. Muchas veces se llega a optar por decir en papel, no lo acepto, ¿sí? No lo incluyo. ¿Para qué? Para que ahora yo sea el que le dice al Seguro Social, prueba que sí y dame su expediente o los motivos clínicos que tú tuviste para decir que sí es. Ahora es al revés, no tú tienes que presentar el peritaje. Y por una parte aquí, pues ya puedes tomar una estrategia de decir, oye, paga con lo que dice el Seguro Social, sobre todo ahorita con la tasa de recargos que hay,
pues yo le diría, pues paga con lo que dice el Seguro Social y después obtén la devolución. Pero bueno, ya nos estamos metiendo a lo mejor en una parte legal, que ya eso ya lo tendría que identificar cada empresa y pues cada abogado según el tema, ¿no? Oye, amigo, que no hay muchos, por eso es tan importante este tipo de charlas, porque yo insisto en que los fiscalistas no, muchas veces o la gran mayoría de las veces, no le entienden al Seguro Social porque abrevan de diferentes leyes y son diferentes cuestiones, incluso en materia laboral y de seguridad social, la costumbre es puente de obligaciones y no así en materia fiscal, conforme al artículo 9 de la ley del Seguro Social y el artículo quinto del Código Fiscal Federal. En ese tenor, amigo, en relación a lo que estás platicando, ¿el estrés será un riesgo de trabajo en las empresas? Y esto lo pregunto por todas estas estrategias, entre comillas, donde luego derivan en riesgos de trabajo que además no se notifican al IMSS. ¿Podrá haber riesgo de trabajo sin que se notifiquen a CIAT, me parece que se llama en la Secretaría del Trabajo, El y trabajo, al Seguro Social? ¿Qué opinas correcto. ahí? Mira, antes del tema de la opinión, voy con tu comentario, perdón, se me olvidaba, me retiro mucho de acá del micrófono y me di cuenta que no me escuchas. Déjale, voy a subir el volumen a esto también. Ah, gracias, amigo. Voy a subir el volumen a esto que dé el 100%. En ese tema te voy a decir, mira, el tema es muy importante lo que comentas, la interpretación. La ley del Seguro Social es una ley de orden público y social. Una ley fiscal, por ejemplo, es de carácter contributivo, lo cual aquí no lo es. Ahora, esa ley tiene incrustaciones fiscales, pero está sobre un fondo, por así decirlo, si esto fuera un pizarrón. El pizarrón es blanco, lo blanco sería la parte social. Y lo que le vayamos poniendo ahí van a ser las incrustaciones fiscales. Esas incrustaciones fiscales, solo algunas se interpretan de manera estricta conforme al Código Fiscal, pero lo que es de derecho social, lo más cercano a la ley del Seguro Social que está en la Ley Federal del Trabajo, y esa se va a interpretar en función de lo que más beneficie. En la Ley Federal del Trabajo es al trabajador, aquí sería al asegurado. Hasta en eso hay métodos de interpretación distintos. Hay algunos que dicen, oye, la ley del Seguro Social es de derecho social, sí, pero no toda, ¿sí? Dependiendo el artículo que estés viendo a qué se refiere o cuál es el objeto. Ahora, atendiendo el tema de la pregunta en lo que corresponde al estrés, esto es un tema de las enfermedades psicosociales. Hay una NOM que se emitió, no recuerdo si es la NOM 034. La 35 y la... Ajá. Entonces, hay una NOM por ahí, y en esa NOM el tema no es si el nombre, ¿sí? O sea, el nombre de que tenga, el tema es que se pueda probar la causa-efecto. La lista que viene ahí en la Ley Federal del Trabajo no es de carácter limitativo, ¿sí? Te dice, por ejemplo, algunas como estas, pero lo que importa es que se identifique causa-efecto y la acción continua, y con eso es una enfermedad de trabajo. Consecuentemente, para el tema del estrés es un poco más complicado, porque en esa NOM que te menciono vienen unos protocolos y dice a las empresas, a ver, ustedes están obligados a tener estos protocolos para temas de prevención de enfermedades de carácter psicosociales. Ok, si la empresa cuenta con ese protocolo de prevención de riesgos psicosociales, va a estar muy complicado que le puedan acreditar que ese estrés deriva del trabajo, porque luego ahí se abre un espectro donde dice, oye, espérate, el estrés no nada más lo pudo haber obtenido aquí en el trabajo, también está pues allá con sus amigos, a lo mejor se peleó, a lo mejor en la casa, a lo mejor algún desamor, no sé qué haya tenido. Los hijos o un tema, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Ve, tú vas a ver qué otra cosa puede haber allá afuera. Si tú cumples con ese protocolo, es como una vacuna que te estarías poniendo para que esas enfermedades de esas características no te sean atribuibles a ti. Ahora, punto número 2,
no cuentas con ese protocolo, ¿sí? Ahí sí dejaste una puerta abierta, de seguro, pues te lo van a pegar, ¿no? Porque no tienes la manera de acreditar que no. Ok. Ahora, para estas empresas que hacen estos planes que además ya han sido observados tanto por el instituto como por el SAT, como prácticas fiscales indebidas, y que dicen, no, pues es que yo tengo un riesgo de trabajo porque yo entré con una esperanza de vida de 10 años y debido al estrés mi esperanza de vida ya bajó a 8 y como es imposible evaluar un año de vida, pues llegamos a un acuerdo y me vas a pagar 10 millones de dólares y como las indemnizaciones por riesgos de trabajo están exentas en el 93 de la ley de renta, pues vénganos tu reino. Pero no se presentan avisos ni al Seguro Social ni a la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo caramba puedes justificar, es pregunta, que haya un riesgo de trabajo? Sí, a mí me llegó el caso de que le vendieron esa estrategia a un cliente que yo, bueno, no le vendieron, le estaban proponiendo esa estrategia a un cliente que dictamina tu servidor, ¿no? Entonces, y pues dijeron, a ver, pues vamos a tener una plática con el dictaminador y no, que mire que esto lo tenemos blindado con un estudio actuarial del tema de la afectación que va sufriendo la persona, que hasta le salieron canas a Didier y todo el asunto. Sí, yo no tenía tantas canas hace 3 meses, ¿no? Ya, Paco ya está, perdón, Lalo ya está todo canoso también, entonces dice, oye, vamos viendo esa situación, mira, eso es un tema que se entiende, que se da por hecho, sí o no iba a ocurrir, estuvieras o no estuvieras en el trabajo. Es muy difícil que digas, oye, si no estuviera trabajando, pues tampoco iba a subsistir, ¿no? Es un desgaste natural que tenemos. Esas son cosas así de que se las sacan de por acá, de esta parte del saco. De la manga, ¿no? Entonces, no, y es más, por ejemplo, si es una empresa que tiene 300 trabajadores o más, pues no recomiendo que se metan problemas porque va a estar obligada a dictaminarse y consecuentemente el seguro social lo tiene ya clasificado y te dice, oye, dictaminador, si tú observaste esto, me lo tienes que observar y no me puedes dar una opinión limpia si se tiene ese caso o no puedes dar una opinión limpia por ese caso en tanto no lo corrija, ¿no? Entonces, los temas son, incluso por eso es que lo sustentan ellos así, que no hay un aviso, ¿sí? Y por supuesto tampoco se los va a calificar, ¿sí? Estaría complicado, pero lo sustentan eso en un proyecto actuarial que si tú lo analizas técnicamente hablando, ¿sí? Técnicamente hablando, no se sostiene ese asunto, ¿no? Sí, ahora le llegan y le hablan a alguien que pues a lo mejor no conoce de la situación, pues a lo mejor sí se la pegan, pero no, es un tema que no vale nada en ese sentido, ¿no? Muy bien, amigo. Oye, ¿qué es la prima de riesgo entonces y en qué se aplica? Ok, mira, el tema de la prima de riesgo te dice que los patrones tienen la obligación de llevar un control de esa siniestralidad. Entonces buscan una forma de hacerlo, pues cómo lo vamos a aplicar. Y con todo eso, con diversas variables de días subsidiados, por incapacidad, con defunciones, con enfermedades de trabajo, con porcentajes de incapacidades permanentes, parciales y totales, vas a sacar un porcentaje, ¿sí? Donde vas a ver, por ejemplo, de la prima anterior, vas a ver cuánto sube y te dan unas reglas que no puedes subir más de uno ni menos de uno, y consecuentemente ahí es donde vas a sacar esa prima. Ahora, es que es un porcentaje, ¿no? De riesgo, como se llama, esa es la prima de riesgo, es un porcentaje de riesgo. Y ese porcentaje te va a servir para aplicárselo al salario base de cotización de tus trabajadores y con eso vas a pagar la cuota del seguro de riesgos de trabajo durante un periodo completo que iría desde febrero, desde marzo, por ejemplo, del caso de 2026 hasta febrero de 2027. Llevan ese ciclo. Con la siniestralidad del ejercicio, por ejemplo, del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025, calculo en febrero
y sería eso que resulte estaría vigente a partir del 1 de marzo y hasta del ejercicio actual hasta febrero del ejercicio siguiente. Muy bien. Es. Oye, ¿y quiénes sí y quiénes no están obligados a presentar la determinación de la prima de riesgos de trabajo? Ok, los que están obligados, ahí en ese mismo artículo 34 te dice que aquellos que hayan tenido actividades completas durante un ejercicio desde el 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, que hayan completado ese periodo. De manera general, la regla general, oye, esos estarán obligados. Hay algunas excepciones y te dice, oye, aquellos que hayan cambiado de clasificación durante ese periodo, bueno, como no te mantuviste en esa clase durante ese periodo, pues ok, no estás obligado. Se entiende que no tienes un ejercicio completo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre en esa clase. También aquellos que no hayan tenido trabajadores, o que mejor dicho, no hayan tenido trabajadores por un periodo de mayor a 6 meses, ellos tampoco estarían obligados a determinar su prima de riesgo. Y ¿quiénes más no estarían obligados? Hasta 10 trabajadores, ¿no? Bueno, ellos de eso de hasta 10 es otro tema, ¿no? Los que hayan suspendido actividades también por un periodo mayor a 6 meses. En el caso de los de 10 trabajadores, de menos de 10 trabajadores, en ese caso ellos tienen la opción, no es que no estén obligados, eso es distinto. Ellos tienen la opción de sí o no presentarlos, es una decisión que ellos pueden tomar. Normalmente, si eres una empresa que está tomando la decisión de irte con la media, o bien ir presentando tu determinación de prima de riesgo para que pueda bajar, en su caso, y tener una cuota de seguro de riesgo menor, y contribuir de esa manera pues a no pagar tanto de cuotas de seguro de riesgo de trabajo de manera plenamente legal. O si tuviste alguna siniestralidad y derivado de la aplicación te daría hacia arriba y estás en ese rango, puedes optar por no presentarlo y quedarte en la prima que traías para evitar una, como bien dice Didier, tendrías que hacer una evaluación de qué es lo que te conviene. Ok, ¿y cuándo perdón? Es muy raro ese tema porque, vamos a poner, a mí me pasó el caso de un grupo tortillero que tenía, era pequeño el grupo, entonces obviamente tenía menos de 10 trabajadores cuando empezó, y hubo un tema de una amputación de una persona en el molino, y ya llevábamos pues varios años presentando la determinación. Un molino, una empresa que es de una tortillería que tiene molienda de nixtamal, pues va a clase 4, la prima por ejemplo es normalmente 4.60 y tantos, y si ya lleva varios años presentando su declaración, pues seguro ya estaba en la prima, por ejemplo, 1. De ahí. Aún con la defunción se podía ir a 2. Correcto. Con la media implicaba 4. Es medio complicado. Es correcto. En la práctica. Muy bien, hermano. Oye, sí. ¿Qué facultades tiene el IMSS en esta materia? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. Las facultades del Seguro Social están desde lo que es calificar un accidente de trabajo, esa es facultad exclusiva del Seguro Social. Notificarte también esas incidencias es facultad del Seguro Social, así como también ratificar, es decir, está bien, o rectificar tu determinación de prima de riesgo. ¿Sabes? Ahorita me acordé también de quienes no estaban obligados, voy a regresarme tantito, los que tu prima te da la misma del ejercicio anterior, ellos tampoco están obligados. Tampoco están obligados. No, aunque ahí se sugiere presentarla para que no se piense que fuiste omiso, ¿no? Es correcto, es correcto. Ese es a veces un tema práctico al que recurres, en lugar de no presentarla. Dice, bueno, si no tienes nada, pues estás en la mínima, pues dale mandar, ¿no? Sin embargo, pudiera ser que estés en algún supuesto ahorita que no tengan las llaves, que no tengan las firmas o alguna situación así. Dice, bueno, no la presentas. Ya se pasa el tiempo, te llega, por ejemplo, la rectificación de prima de riesgo
y tú por medio del mismo portal puedes presentar una aclaración, tienes 5 días para presentar la aclaración y vas a decir, oye, pues mira, aquí está mi cálculo, me daba lo mismo que lo anterior, opté por esto, y Y vamos, ya. pues ya, así es. Muy bien, muy bien. Y como ya habíamos anunciado, Didier, Sí. ¿qué pasa si quiero presentar una complementaria? ¿En qué formato se hace? ¿Con qué se come? ¿Cómo le hago? Ok, mira, el tema de las complementarias en el seguro social es un tema que a veces se ha ido picando piedra y pues a actualidad hay algunas delegaciones donde son muy reacios a que le presentes una complementaria, sobre todo si ya pasó, por ejemplo, marzo, ¿no? Entonces, si ya pasó el mes de marzo, pues no te quieren recibir la declaración complementaria. Por supuesto que si lo correlacionamos en función del artículo 9 y si mal no recuerdo, el 32 del código, ¿El código? pues por supuesto que lo puedes presentar por escrito libre, tendrías que hacer el cálculo en tu sistema SUA, te va a imprimir una declaración, imprimes ese formato, ¿sí? O generas ese mismo archivo, incluso lo puedes llevar en un USB y vas y lo presentas por escrito libre. Si no te lo quieren recibir, pues ya pudieras recurrir a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y enviarlo por correo certificado con acuse de recibo y pues sería plenamente válido tu presentación de tu declaración complementaria. Yo lo que he tenido, no voy a decir la de subdelegación para que no se enojen en Naucalpan, pero lo dije o lo pensé, no sé. Pero lo que hicimos fue eh, pedir el apoyo de Prodecon, presentamos una queja en Prodecon porque no nos recibían, nos hicieron esperar a la persona hasta las 3:30 de la tarde y luego dijeron, ay, pues es que ya se fue la persona que se lo podría recibir y sorry Tuteli, venga mañana, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue presentar una queja en Prodecon, se pidió dentro de la queja la figura del observador, se fijó un día para ir a llevarla de nuevo el escrito y curiosamente, bueno, casi hasta les compraban un café de la Sirena, no pase usted, no, pues es que no sabíamos a qué Aquí venía. las puertas están abiertas. Sí, 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 y todo el rollo. La bronca es que no le querían dar efectos, o sea, sí se la recibieron, pero no la gestionaron. Y entonces decíamos, híjole, la práctica es una bronca porque el instituto seguía emitiendo con la prima que ellos habían determinado, con la que se había determinado, y hicieron caso omiso de este escrito libre que se presentó posteriormente, se tuvo que después llegar a pleito, y luego la bronca es que te regresen los pagos, y ya ves que si tienes trabajadores, te forzan a que te den una nota de crédito, y si no tienes trabajadores, monetizar el asunto es un vía crucis, salvo que tú conozcas un procedimiento más No, ágil, no, no. pero es un verdadero vía crucis para los patrones, porque, y esto pasa mucho, por ejemplo, en obras y en otros casos, cuando ya ganas el asunto y ya no tienes trabajadores, dice, oye, pues ya no tengo contra qué aplicar esto, o los montos son de tal cuantía y ya se ha reducido mucho tu plantilla, que dices, oye, pues regrésame, porque no va a ser, o sea, tienes el equivalente a tantos años de pago y tienes que volver a hacer otros litigios para poder recuperar estas cantidades. No sé qué ha pasado cuando tú has presentado estas complementarias, hermano. Sí, mira, pues ahora sí que es un tema de que lo tienes que hacer valer. Ese tema que comentas del observador es una muy buena figura y pues obviamente puedes llegar hasta una queja al órgano de control interno del Seguro Social, sí te lo hacen valer, pero hay en específico a nivel central existe pues tan consciente de esa situación, pero hay ciertos lugares donde pues a lo mejor no conocen, se resisten, sin embargo, pues ahí pudieran incurrir hasta en un delito penal las personas, los funcionarios públicos. Sin embargo, como dices tú, para que no se enojen en Naucalpan, fíjate que hay lugares donde son muy, ¿cómo te diría yo? Una cosa es el, lo técnico, pero son rudos en el mal aspecto. Por ejemplo, si tú presentas un recurso de inconformidad, te dice el reglamento, si mal no recuerdo es como el 43 del reglamento, te dice, oye,
del RACER me refiero, te dice, oye, una vez que tú hayas presentado el recurso de inconformidad al escrito de desacuerdo, si tú así lo manifestaste, lo pediste en el recurso y dijiste que quieres pagar con la prima que determinó el patrón, tú puedes continuar pagando con la prima que determinó el patrón. Pero para hacer valer ese derecho, hombre, qué lata es, te dicen, no, es que es hasta que esté resuelto, ahí no dice eso. No, pues entonces ya no tendría sentido. Así es, dice que la interposición me permite y que es una opción, y luego si yo lo solicito, me lo tienes que hacer valer. Ya hemos logrado que en algunos lugares nos los hagan valer, pero hay lugares que se resisten mucho. Y luego, si tú, por ejemplo, estás a distancia y a lo mejor la persona que vaya no sabe hacer valer, decir eso, no, es que es hasta que esté resuelva. No, pues ahí ya lo chamaquean y pues te está llegando las diferencias y luego le pueden iniciar un pago. Se supone que todo eso se debe suspender. Es un tipo de medida cautelar ese tema, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está así, es un tema no nada más de conocimiento, sino es un tema de oficio también, que tienes que saber qué es lo que vas a hacer, y por eso en algunos casos te decía, cambias de estrategia según la situación, dices, oye, pago, a mí me pasó un caso de una persona que trabaja en un restaurante, pero ese restaurante está dentro de una plaza comercial, ¿sí? Y en esa plaza comercial se accidenta al subir las escaleras hacia el restaurante, ¿sí? El restaurante estaba en uno de los locales dentro de la plaza comercial, pero obviamente va plenamente en trayecto. Bueno, pues como ahí puso que estaba en las escaleras del centro comercial, ¿sí? Dice, no, ya estaba dentro, espérame, ella no trabaja para el centro comercial, ella trabaja en el restaurante, va a entrar. Y pues por un tema de eso nos tuvimos que ir a dar juicio, el recurso de inconformidad me lo dieron como, o sea, ratificaron la resolución, ratificaron la resolución de rectificación, y pues, tuve que ir a juicio, ¿no? Entonces es que bárbaro, por temas de así de plenamente cerrazón, y me dice, no, es que esas son líneas que yo traigo, y pues contra ese asunto es un tema médico. ¿Cuál tema médico? Ay, no hay ningún tema médico, es un tema de decir, oye, sí había entrado, pero a la plaza, no al lugar donde estaba el restaurante. Plenamente ese es un accidente en trayecto. Pero bueno, pues un gusto estar aquí. Amigo querido, perdón, nada más hay una pregunta, dice David Ábrego. Sí. Si tienes un ST7 que aún está en aclaración porque no reconoces que fue un riesgo de trabajo, ¿se debe considerar en la determinación de la prima de la siniestralidad? Mira, de hecho, por ejemplo, ese es un tema, yo normalmente los ST7, si a la autoridad te lo dio, yo ese normalmente no lo, salvo que sea muy evidente, por ejemplo, ese que te comento yo, lo tratamos de hacer, salvo que sea un caso así muy burdo, de ahí normalmente una vez que la autoridad lo calificó, difícilmente lo va a echar para atrás. Lo va a echar para atrás. Entonces, el momento adecuado para hacer eso, por estrategia, es no incluirlo en la determinación de prima de riesgo. Si tú sabes que tienes todos los elementos, que no es por el tema de la carga de la prueba que luego vas a seguir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, oye, ya te nos vas. Uy, llegó una pregunta, dice, una persona se incapacitó en 2023, pero le dieron tratamiento de enfermedad general, se dieron de alta, posteriormente regresó y lo volvieron a incapacitar por cierto tiempo por enfermedad, le dan de alta. Ya en 2025 vuelve a recaer y ahora sí le reconocen como riesgo de trabajo y el empleado hizo valer los antecedentes y el IMSS califica el riesgo de forma retroactiva a 2023. En este caso, en la declaración de 2025, tiene que reconocer todos los días de incapacidad, incluyendo los años anteriores, ya que el instituto en el informe de casos descargado lo está considerando con todos los días, incluyendo los ejercicios anteriores. Ok. Bueno, ahí en primera instancia está medio raro el caso, son de esos casos que requieren un análisis. Yo lo que les recomendaría que lean muy bien el ST9 en la parte del reverso, donde viene
y deben de ver que traiga 3 elementos, que traiga identificado una causa de origen y motivo en el trabajo, que traiga una acción continua y que se identifique cuál fue esa causal. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo una maquila, a lo mejor pues me da un tema de, ¿cómo se llama eso? Cuando se te endurecen todos los tendones. Ah, sí, te quedas, ya sé, una contractura. Todo pues se te van desgastando los tendones por la misma diabetes. Ah, ya. Y pues resulta que la persona pues a lo mejor trabajaba empaquetando algunas cosas, ¿no? Dices, no hace un gran esfuerzo, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, pero pues el Seguro Social a veces te lo puede llegar a calificar por desconocimientos a veces del personal y te lo pueda calificar como una enfermedad de trabajo. Pues yo diría, a ver, que me digan cuál fue el origen o motivo de eso. Dice la definición de enfermedad de trabajo, es todo estado patológico derivado de una acción continua. A ver, identifícame cuál fue la acción continua a la que yo lo estuve exponiendo para que yo, empresa, consecuentemente sea responsable de esa situación, ¿sí? Yo lo que recomendaría que lo revisen muy bien. Si esa causa-efecto. Cumple esa causa-efecto, ok, ahí diría yo, sí tienes la obligación de incluirlo desde allá. Pudiera ser que se hayan equivocado los médicos, pero normalmente el tema de enfermedades de trabajo lo fundamenta muy mal el Seguro Social, al grado que cuando fue el COVID le tuvieron que emitir lineamientos, a ver, todo debe llevar causa, efecto, de origen y motivo que tenga que ver en el trabajo. Y también debes de tener en cuenta, ahí te deben de mencionar en qué sector de la tabla del artículo 513 te están metiendo esa enfermedad. O sea, que no te vayan a querer meter una enfermedad de que dice, oye, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una enfermedad, sarampión ahorita, amigo. Broncopulmonar, por ejemplo, que te lo quieran meter, a lo mejor dice, oye, en las minas la enfermedad de broncopulmonar es una enfermedad de trabajo. Ok, para las minas, salvo que tú fueras algo donde estás expuesto a algo similar como de solventes o gases que tiene, o polvo a lo que está normalmente en la mina, pudiera ser que dijera, se interpretaría que te puede aplicar. Pero si en la empresa no hay nada de eso, pues seguramente si tú lo ves, lo defiendes, no van a tener ese tema. Tienes que ver bien cómo lo fundamentaron. Muy bien. Amigo querido, bueno, en el caso quien pregunta es alguien conocido. Y no te Javier Salazar, ahí lo tienes también. Otra pregunta. Sí, adelante. Vi que había unas preguntas, yo como Vicente Fernández. Ya la estoy contestando y dice Javier Salazar, si la incapacidad comenzó en el 2025 y terminó con la ST2 en 2026, ¿entra para la prima de riesgo 2025? No. A ver, dice, si la incapacidad comenzó en el ejercicio de 2025 y terminó el ST2 en 2026, entra, por supuesto que no, porque es siniestralidad que tienes que declarar de 2026 para 2027. Correcto. Y por último, mi querido Didier, si no hay más preguntas, algún lugar en donde pudieran contactarte, ya sea teléfono, correo, redes sociales. En el caso de, mira, también está nuestro presidente del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, dice, ¿en qué momento se da por terminado un riesgo de trabajo cuando al empleado le dan una incapacidad parcial temporal y no puede continuar haciendo el mismo trabajo y no hay dónde reubicarlo? ¿Se puede dar de baja o el empleado ya no regresa al trabajo? ¿Cuándo se puede dar de baja? Porque aquello de que un empleado con incapacidad no puede ser dado de baja, por aquello de que un empleado con incapacidad no puede ser dado de baja. Saludos, Alejandro Ontiveros. Ok, sí, miren, nada más hay que identificar, no es lo mismo un trabajador que se encuentra incapacitado a un trabajador que se encuentra con pensión temporal. Normalmente después de que transcurren los 365 días de incapacidad o
y una prórroga que se puede dar hasta 6 meses, por así decirlo, año y medio que haya transcurrido, ¿sí? No, después de esa prórroga, a ver, la pregunta iba sobre el tema, después de esa parte ya no está incapacitado, ya estaría en proceso de pensión, sobre todo si ya tiene una resolución de una pensión. Después de ese periodo ya no le van a dar incapacidades. Y esa parte es la que queda ahí. Dicen, oye, ¿lo puedo dar de baja? No lo puedo dar de baja. Hay dos temas ahí. Si es que por una incapacidad parcial temporal, dice, y no puede continuar haciendo el mismo trabajo y no hay dónde reubicarlo, o cuando el empleado ya no regresa al trabajo y te manda saludos y te dice que excelente tu plática. Muchas gracias. Ontiveros. Ahorita resolviendo esto, bueno, ya partió de ese tema, ya no está incapacitado, entonces no está en el supuesto que había dicho de, oye, por aquello del tema de la incapacidad que no se le puede dar de baja. Entonces queda en un tema donde en materia de riesgo de trabajo no está interrumpida la relación laboral. Entonces, luego, también por, como un acuerdo, se puede dar por terminada una relación de trabajo. Yo me pongo de acuerdo con el trabajador, le digo, mira, ya no tengo cómo reubicarte, ¿cuál es la penalidad máxima que yo tendría como patrón? Indemnizarlo, lo indemnizo con todas sus prestaciones. Dice, oye, pero lo voy a indemnizar con todas tus prestaciones. A ver, ¿qué prefieres? ¿Indemnizarlo con todas sus prestaciones y que termine esa carga? O, en tu caso, tenerlo ahí por 2 años pagando sus cuotas de seguro social. Ya ni te quiero decir si eso tuviera si tuviera un crédito Infonavit, ¿cómo te va a ir en la feria ahí? Por supuesto que sí se puede, porque ya no está en estado de incapacidad. Ahora, eso es si fuera, por ejemplo, un tema de riesgo de trabajo. Si ya es por enfermedad de trabajo y ya fue dictaminado, perdón, que fuera por enfermedad general, riesgo de trabajo y enfermedad de trabajo, el mismo caso como el que ya comenté. Si fuera por enfermedad general, en ese caso, sí, la misma ley federal del trabajo te maneja una indemnización que le tienes que dar. Yo digo, bueno, todavía no se termina ese proceso, pues indemnízalo con la mayor y pum, y te acabas, y se acabó, te va a salir mucho más barato, ¿sí? Ese es, por ejemplo, algunos temas prácticos que le digo, oye, algunos son de conocimiento de la ley, pero otros ya son de tema de experiencia práctica de lo que debes de hacer, pues hacer. Correcto. ¿Y en dónde te podemos localizar? Aunque tanto Alejandro como Russell, que fueron dos de los que preguntaron, pues son incluso miembros de Cross de aquí de Yucatán, amigo, y ahí no hay bronca, pero si alguien más del público quiere localizarte, ¿en dónde te puede localizar, Didier? Mira, tenemos aquí nuestra oficina en la ciudad de Tijuana, pero igual pues la manera a lo mejor más práctica de localizarnos sería por medio de teléfono celular o el teléfono de la oficina. El teléfono celular es el 664-375-4324 o mi correo electrónico que es D García, D de dedo, así como mi nombre que inicia con Didier, es D García, @ G de grande, M de mamá y D de dedo, gmdmx.com. Ahí estamos. Y si tienen alguna duda o se les atora o no lo escribieron bien, me buscan a mí y yo con todo gusto, ya habiendo Didier dado sus datos, yo con todo gusto les puedo hacer la referencia. Claro que sí. Saludos, estimado Alejandro Ontiveros. Por ahí también me pareció ver al buen amigo David Ábrego. A David Ábrego me pareció ver, por ahí lo vi tantito, pum, y ya se cerró con un palito que sale ahí de temas de pregunta. Y pues encantado de estar aquí contigo, Lalo, un gusto, la verdad. Muchas gracias, hermano. De nada, a tus órdenes para servirte. Gracias, amigo, por tu tiempo, por tu generosidad. Nos pasamos un poco, cosa que te agradezco mucho. Y pues no sé si hay algo más, Diana. Pues sí, siempre agradecerles por haber acompañados a un evento más de IDET Concilium, por haber brindado una información valiosa y actualizada sobre este tema tan relevante, donde surgieron varias preguntas, y siempre agradecer a todos nuestros participantes que con sus preguntas y comentarios enriquecieron aún más esta transmisión.
Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos verlos próximamente en nuestros cursos en línea, así como en nuestras próximas maestrías. Los esperamos en nuestra página web igual para que nos vayan a visitar, que es www.concilium.com.mx, y que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Didier. Gracias, Diana. Gracias a todos. Buenas tardes. Bye, bye. Buenas tardes. Por acá todavía, como pueden ver, hay sol.